Atención, seamos luz. Fue un privilegio en realidad todo lo que vivimos de un comienzo, desde el primer día que estuvimos allá. Todas las palabras que fueron entregadas realmente fueron una bendición para nuestras vidas. Yo vengo también muy equipado, porque el entrenamiento fue un tiempo para ser equipados, y el día domingo fue un día especial, un día de milagros, pero también un día de ver la gloria de Dios. ¿Cuántos se alegraron de ver la gloria de Dios en Santiago? Vimos tantas cosas nuevas suceder allá. Y bueno, estar en ese lugar también fue icónico. Fue importantísimo haber pisado ese lugar del Movistar Arena, que habíamos estado orando por ese sitio y que ya pudimos conquistarlo. Es como una gran conquista poder estar todos juntos, pero ver esa multitud de personas que estábamos ahí era muy emocionante. Y ver también muchas personas que iban por primera vez, cuando el pastor hizo levantar la mano a todas las personas que llegaron por primera vez a una convención o fueron invitados a un evento cristiano. Eran cientos, quizás miles, los que estaban allí invitados por primera vez, disfrutando la palabra de Dios, viendo que realmente servir al Señor, seguir a Jesús, es lo mejor que podemos tener en la vida, ¿verdad? Así que, ¿cuántos fueron bendecidos? Levántenme la mano los que fueron bendecidos. ¿Alguien recibió más milagros? No le voy a decir aquí el testimonio, pero levanten la mano los que vivieron algún milagro de parte de Dios. Súper. ¿Y cuántos fueron también equipados con la palabra de Dios? ¿Cuántos trajeron una palabra que Dios les habló? Yo tengo hartas palabras para mi vida. Tomé apunte también de todo lo que Dios hablaba allá. Y yo tomaba apuntes ahí porque quería traerme esa palabra que me iba a servir para continuar adelante con mi vida, con mi familia, con la iglesia, con el pastorado. Bueno, mucho equipamiento en todos los momentos, hasta el último minuto que estuvimos en Santiago. El próximo año, como dijo mi esposa, vamos por 2 días al Movistar Arena y el equipamiento también será en algún otro lugar, pero serán 2 días maravillosos que vamos a vivir en el Movistar Arena. Eso ya está reservado. No es que esté pagado, pero ya está reservado. Entonces me imagino yo que a lo mejor ya algo de eso se canceló y ya estamos ahí con un pie adentro del lugar para el próximo año. Tremendo. Vamos a ver cosas poderosas también en nuestro próximo año y todos estaremos ahí, ¿verdad? Nadie nos vamos a perder ese tiempo. Bueno, quiero invitarles para que abra su Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. Quiero compartirles esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, por favor, busque ahí en su Biblia. Efesios 4, del 7 hasta el 13. Voy a dar lectura en esta mañana a su palabra. Vamos a aprender de la palabra de Dios hoy. Efesios 4, 7. Efesios 4, 7. Dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o varona, si usted es mujer, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Voy a invitarle que cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar. Amado Padre de los cielos, hoy te quiero bendecir. En esta mañana nos acercamos, Señor, delante de ti, como tu pueblo, Señor, como tus hijos. Estamos aquí, Señor, por una gran necesidad que tenemos en nuestro corazón de que tú te reveles, nos enseñes, nos muestres cuál es tu camino, cuál es tu voluntad, qué quieres que nosotros hagamos.
Sé, Señor, que tú nos has plantado en esta vida de fe para llegar a cumplir tus propósitos en esta tierra. Y te pido, Señor, que hoy los reveles. Que ninguno de los que estamos acá, Señor, en esta mañana quede sin comprender la verdad de tu palabra. Lo que tú has dicho es para que se cumpla en cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, por favor, Espíritu Santo, rompe todo esquema en nuestras mentes y corazones. Rompe toda barrera que exista aún en nuestra alma. Rompe todo paradigma del pasado en nosotros, ya sea familiar o religioso. De tal manera, Señor, que tu palabra llene nuestro corazón hoy. Dile al Señor estas palabras, repítelas conmigo. Señor, repítalo fuerte. Señor, te pido en esta mañana que me muestres tu verdad. Abre mi mente y mi corazón. Yo me dispongo, dígale al Señor, para recibir tu palabra en el día de hoy. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana quiero preguntar primero si hay alguien que está de visita aquí, nos visita o está aquí por primera vez. Por favor, ¿puede levantar su mano? ¿Quién está por primera vez en esta casa? ¿Puede levantar su manito? Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Dios les bendiga en esta mañana, estar en esta casa. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es cumpliendo la mayor misión. Dígale que está a su lado el título de este tema. Dígale, cumpliendo la mayor misión. Cumpliendo la mayor misión. Yo quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Les gustan las preguntas? A mí me gustan las preguntas. ¿Cuál es tu mayor misión en esta tierra? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en esta tierra? ¿Para qué vives? ¿Cuál es la misión con la cual viniste? Bueno, los más jóvenes, los más niños dicen, uy, tengo toda una vida para pensarlo. Pero los que tenemos un poquito más de edad ya estamos diciendo, uy, de veras, no me lo había preguntado. Ay, voy a tener que hacer algo para entender cuál es mi misión en la vida. Y de repente nos metemos en la misión de otro y empezamos a hacer la misión que otro quiere que yo haga, y al final no hago la misión que yo tengo que hacer en lo personal, la misión que Dios me encomendó a mí como discípulo o como hijo, como dijo el Señor. Entonces es re importante poder preguntarnos ¿cuál es tu misión aquí en la vida? Pregúntele a su vecino que está al lado, si está con su pareja, con su cónyuge, pregúntele al que está a su lado, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Yo pregunto, ¿ya lo sabes? Pregúntaselo, ¿ya lo sabes? ¿Ya lo sabes? ¿Sí? ¿Ya lo descubrió? Es fantástico poder descubrir cuál es la misión que Dios nos encomendó para estar en esta vida. Porque así tú tienes razón, tú tienes propósito por lo cual entonces vivir. Porque conocer a Jesús en nuestros corazones como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas, es la más grande experiencia que una persona puede alcanzar en esta vida. Conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador es el gran inicio de la misión que Dios tiene para cada ser humano. Ser cristiano no es una misión que Dios le tiene preparada para los que asisten a una iglesia. Para ti y para mí, que somos parte de la fe o somos parte de una iglesia cristiana. Somos parte del cuerpo de Cristo. La misión que Dios quiere que cada persona cumpla es para toda la humanidad. Que conozca a Jesús como su Señor y Salvador, eso es para todas las personas de esta tierra. Dios no quiere que ninguna persona deje de alcanzar la salvación, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que el Señor no quiere que ninguna persona se pierda, sino que todos puedan conocer lo que es el arrepentimiento para alcanzar el perdón de sus pecados. Y ese es un propósito universal, conocer a Jesús. Pero conocer a Jesús es algo muy diferente a lo que significa ser parte de una religión, con lo cual tal vez tú y yo nos hemos identificado en el pasado. Antes de ser verdaderos cristianos, tal vez nos identificábamos con alguna religión, porque ser parte de una religión es eso, identificarse con sus creencias, con sus formas de actuar, con sus formas de ser, ¿verdad? Y algunas de esas creencias las aceptamos como cosa buena, ¿verdad? Y por eso las personas siguen, esta religión, yo me crié en esta religión, entonces creo que es bueno, hay buenos conceptos, hay buenos principios, entonces me hace bien estar en tal o cual religión.
Y tal vez estamos hasta de acuerdo en decir, yo voy a cumplir los principios de esta religión que lleva a mi familia porque encuentro que esos principios no son tan malos. Y los comenzamos a practicar. Pero quiero decirle algo en esta mañana. Ser parte de una religión o conocer una religión no es suficiente para Dios. Dios está haciendo hoy en el mundo algo muy diferente a lo que significa ser parte de una religión. ¿Por qué? Porque Jesús, amados amigos, no vino a esta tierra para formar religiones. Jesús, el Hijo de Dios, no vino a levantar religiones en esta tierra. Hubo un caso en la palabra del Señor, un caso muy emblemático que a lo mejor ustedes lo conocen. Fue aquel joven rico que se presentó delante del Señor, ¿verdad? En un momento Jesús se encuentra con este joven rico y este hombre también era religioso, él era judío, era importante también dentro de la religión judía. Y Jesús empezó a dialogar con él y el joven le pregunta en un momento, bueno, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dice, bueno, ya conocen los mandamientos que enseñó Moisés. En el Antiguo Testamento Moisés había dejado claro qué eran los mandamientos que los judíos debían obedecer. Y le dijo el Señor, ¿conoce estos mandamientos? Y le dice, sí, yo los conozco desde mi juventud. O sea, desde pequeño había sido instruido en los parámetros religiosos de los mandamientos de la religión judía, quizás desde muy niño, porque el judío desde que nace le empiezan a enseñar la Biblia, pero el Antiguo Testamento no le enseñan el Nuevo Testamento porque los judíos, aún como nación, no creen en Jesús como el Salvador. Entonces este joven le dice, sí, esos mandamientos que tú me dices, yo los conozco todos y los he guardado todos desde mi juventud. Ser una persona cumplidora de los requisitos de su religión judía. Y el Señor le dice, pero te falta algo. Y el joven dice, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta para alcanzar la vida eterna? Le dice el Señor, porque era muy rico, dice la palabra. Mira, anda, vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. El Señor, qué bueno, ¿no? Y el joven dijo, o sea, para sus adentros, ¿no? No, yo soy muy rico, tengo mucho dinero que amasar, tengo muchas fortunas que hay que administrar. No, esto no es para mí. No. Si eso es lo que me falta, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Dice que se dio media vuelta y se fue. Pero ¿cuántos saben la historia? ¿Cómo se fue el joven rico del lado del Señor? ¿Cómo se fue? Diga triste. Diga sí, triste. Se fue triste. Se fue triste, cabizbajo, porque dijo, no, este requisito yo no lo puedo cumplir. Porque él tenía el requisito religioso, pero ese requisito religioso no le alcanzaba para heredar la salvación. Mire, él estaba conversando con el autor de la salvación, ahí mismo hablando con él. Y el autor de la salvación le dice, no es por religión que tú vas a ir al cielo. No es porque tú guardes los requisitos de tal o cual religión es que tú te salvas. Porque hay mucha gente que cree porque va a una misa, va a un culto cristiano, que es evangélico, que su abuelita era evangélica, que no sé quién era evangélico. Entonces yo también estoy bien porque estas cositas yo las he guardado. Yo canto desde chiquitito. Como me dijo un señor de mucha edad, me dijo, yo gateaba bajo las bancas, me dijo cuando era niño. Gateaba bajo como que era un requisito que él había cumplido yendo a la iglesia desde muy niñito. Pero eso, diga conmigo así con el dedito, como dice el pastor Rafael, no es el requisito para entrar al reino de los cielos. Entonces no era suficiente para Dios lo que esta persona hacía. ¿Por qué? Porque Dios no era lo primero en la vida de este joven. Y para un cristiano lo primero que tiene que existir es Dios. Dios es lo primero. Y no está en una lista, diría yo, de 1, 2, 3, 4. Primero Dios, después entonces mi familia. Yo diría que Dios es la prioridad. Amén. Diga conmigo, Dios es todo. ¿Para cuántos de ustedes ya Dios es todo en sus vidas? Levanten sus manos los que dicen, para mí ya Dios es todo. Para este joven que se fue triste no era todo. ¿Qué es lo que era el todo de la vida de este joven? Pero iba a la iglesia y guardaba ciertos requisitos y cantaba a lo mejor con himnario. Claro, porque era religioso, ¿verdad? Y hacía todas estas cosas y cumplía ciertos requerimientos, ¿verdad? Pero su amor, ¿dónde estaba? En las riquezas.
Porque el problema de este joven, como el problema de muchas personas que no pueden seguir a Dios porque tienen un ídolo antes que a Dios. Un ídolo antes que a Dios. El ídolo puede ser tu pareja, el ídolo puede ser tu familia, el ídolo puede ser tu trabajo. En el caso de este joven era el dinero. Porque Jesús le descubrió el primer amor que él tenía. Él amaba las riquezas que tenía. El problema no es el dinero. ¿Alguien tiene un billete de 20.000 que me preste? ¿No? Hoy estamos pobres. ¿Alguien tiene un billete de 20 que me preste? No, todo tarjeta. Bueno, en verdad. ¿Verdad? ¿Para qué pido plata? Pero si tú tienes un billete en tu mano, ese billete es inofensivo. No es ni bueno ni malo, ¿cierto? No es ni rico ni pobre. Ese dinero es inocuo. No hace nada. Pero el problema que este joven tenía era el amor. Diga, el amor. El amor al dinero. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que el amor al dinero, no dice el dinero es el problema. ¿Tiene uno de 20? ¿Me lo puede traer? Ok. Muchas gracias, hermana, muy generosa. Que Dios se lo pague. Aquí hay un billete de 20.000. Si no, ni bueno ni malo. ¿Usted cree que hace daño? No hace nada. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Cuando yo lo amo. Y eres lo más importante para mí. Si yo no te tuviera, ¿qué sería de mí sin ti? ¿Cómo se llama este caballero que está acá? Andrés Bello. Y es bello, ¿no? Andrés es bello. ¿Qué sabe quién es Andrés Bello? ¿Quién es Andrés Bello? Nadie sabe quién es Andrés Bello. ¿Venezolano? Andrés Bello. Andrés Bello, fundador de la Universidad de Chile. ¿Ah? Y masón también. Bueno, billete de 20.000. El problema es, diga conmigo, el amor. El amor al dinero. El que ama al dinero no puede amar a Dios. El que ama más a su gente, a sus conocidos, el que ama más la vida, el que ama más el querer vivir, disfrutar la vida más que a Dios. No me moleste, yo tengo que disfrutar la vida. Después veré si voy a ir a la iglesia, si sigo a Dios. Entonces el problema es cuando Dios no está en el primer lugar, cuando el primer amor no es Dios, todo está en desorden. Pero la palabra del Señor nos enseña que los cristianos, juntos con creer en Jesús, lo primero es que hemos creído en Jesús, pero también junto con creer, tú debes pertenecerle a Jesús, y esta es la clave. Amén. Yo creo en Jesús, pero yo le pertenezco a Jesús. Si tú crees en Jesús es porque le perteneces a Él. Ya no eres tuyo, eres de Él, porque Él te compró. Usted sabe que Él nos compró, ¿no? Pagó un precio. Y el precio que pagó fue su propia sangre en la cruz del Calvario. Y entonces cuando tú le perteneces, tú vives para cumplir entonces con su propósito. Cuando tú le perteneces, tú vives para cumplir el programa que Dios preparó para tu vida. Y cuando tú cumples el programa que Dios preparó para ti, tienes misión que cumplir en esta tierra. Y ahí se transforma en la misión que yo haré hasta que me muera, hasta que parta de esta tierra, porque ahora sí que entro en el propósito que Dios tiene para mí. Entonces, ¿por qué el Padre tuvo que enviar a Jesús a este mundo? ¿Por qué tuvo que enviar a su Hijo Jesús? Lo envía porque el Hijo de Dios se convierte en un hombre, ¿verdad? Un ser humano como tú y yo. Y Él entonces comenzó a manifestar el tipo de corazón que Él como Hijo de Dios y como hombre comenzó a hacer delante del Padre. Entonces Jesús se transforma en nuestro modelo. Vamos a llegar a ser como Jesús y vamos a llegar a ser como Jesús. Repita conmigo, ¿debo llegar a ser como Jesús? Y diga, y a hacer como Jesús. Las dos cosas son las que vamos a ver en esta mañana. Esa es nuestra meta. Ser como Jesús, diga, ser como Jesús. Diga también, y hacer como Jesús. Las dos cosas. Porque para eso vino Cristo a la tierra, se convierte en un hombre para mostrarnos cómo será la descendencia de Él. Haremos y seremos igual que Él.
O sea, seremos semejantes a Jesús en el carácter que Él tuvo. Y digo tuvo porque Él ya no está. Fue pasado. Ya el Señor no está en esta tierra, está a la diestra del Padre, está vivísimo. El Señor controla, gobierna todas las cosas de esta tierra como el Señor de los señores. Entonces seremos semejantes a Él en el carácter y en el cumplimiento de la misión que Él tuvo. O sea, Él nos llamó a tener su carácter y cumplir la misma misión que Él cumplió. Amén. Ese es el propósito tuyo. Algunos ya lo están descubriendo, otros recién lo están atisbando, otros ya lo están cumpliendo hace rato aquí en la iglesia y en todas las iglesias. Amén. Primero tú llegas a la iglesia y los ojos se comienzan a abrir y te das cuenta entonces el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿qué es lo que es el carácter? El carácter de un cristiano tiene que ver con tu corazón, con la transformación de tu corazón. Dios va a formar tu corazón. Y dependiendo de tu fidelidad, dependiendo de tu sujeción, es que tu corazón se va entonces a formar el carácter de Cristo dentro de tu corazón. Y la misión que cumplimos tiene que ver con lo que hacemos por las personas. ¿Cuánto entendieron esto? ¿El carácter con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Diga conmigo, con el corazón. ¿Cómo se forma tu corazón, tu carácter? ¿Ok? ¿Y la misión con qué tiene que ver? Con lo que tú haces por las personas. Esa es tu misión. ¿Ok? No nos podemos quedar solo en una, las dos son importantes. En Lucas 2:52, en el Nuevo Testamento, dice este escritor Lucas, mire lo que escribe él acerca de cómo era la infancia de Jesús. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Lo escuchó? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Diga conmigo, crecía. ¿Cómo crecía? En sabiduría, en estatura, porque creció. Pero también dice, y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Qué maravilloso es eso. O sea, desde pequeño Jesús ya forjaba su vida. De pequeño el Señor crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, desde niño. Lo conocían a Jesús, pero no como el Hijo de Dios, porque era niño. Él no era todavía el Hijo de Dios, aunque era el Hijo de Dios, pero todavía no estaba manifestado. A los 30 años se manifiesta como tal, y Dios da testimonio de eso, el Padre dio testimonio de eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto que crecía en gracia para con Dios? Diga, para con Dios y para con los hombres. Desde niño, que quiere decir que Jesús como hombre, Dios, era aprobado por el Padre, agradaba el corazón del Padre, desde niño, pero también era aprobado por las personas, porque las personas se agradaban de Él, hacía lo que era correcto, a pesar de que en un momento se les extravió a sus papás, pero Él tenía un deseo profundo por aprender todo lo que Dios tenía preparado para su vida. Es lo mismo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que crecer en gracia para con Dios, que Él te apruebe, y tienes que crecer en gracia para con las personas, para que las personas también te aprueben. Mire, usted no estaría aquí si usted no me aprobara a mí. ¿Comprende lo que digo? Yo no seguiría al pastor Rafael y al pastor César si ellos no fueran aprobados para mí. Yo los apruebo como personas de Dios, por eso yo los sigo y hasta me sujeto. Porque ellos son aprobados por mí. Si usted va a seguir a Jesús a través de esta iglesia es porque usted aprueba que esta iglesia es agradable para usted. Amén, agradable de parte de Dios, no porque hacemos lo que a usted le gusta. Porque una persona va a la iglesia y dice, no, a mí no me gustó esto, mira, estos focos blancos no, deberían ser amarillos y se van. No estamos hablando de eso, ¿no? Sino que tú apruebas que las personas que a ti te dirigen vienen de parte de Dios y te están bendiciendo de parte de Dios. Entonces Jesús alcanzó una estatura, iba creciendo en su vida interna y ya a los 33 años, porque Él no vivió más que eso. Yo ya he vivido el doble de años que Jesús, yo tengo 66 años. Mira, no había pensado, lo pensé hoy día, no está en el mensaje. Ya tengo el doble de la edad de Jesús. Jesús murió a los 33. Y a los 33 alcanzó su estatura máxima, no física, sino la estatura de un hombre perfecto.
de una mujer perfecta. Porque el modelo de las mujeres, ¿cuál es? ¿La Virgen María? No. ¿El modelo de las mujeres cuál es? ¿Aló? Digan todas las mujeres fuertes. Jesús es tu modelo. Jesús es tu medida. Y la medida que Jesús alcanzó, la estatura máxima de servicio, de obediencia, de entrega total, fue en la cruz del Calvario. Cuando Él muere y derrama su vida en la cruz, ahí alcanza la estatura máxima. Ahí viene el agrado total del Padre. Y el Padre lo toma y le dice: hijo, por lo cual tú has dado tu vida en la cruz por la humanidad para perdonar los pecados de los hombres, ven conmigo, yo te subo a lo más alto que puedes estar y te pongo como Señor de señores y Rey de los reyes. Siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies, por tarima de tus pies. ¿Qué le parece? Esa fue la victoria de Jesús porque alcanzó su estatura máxima. Nosotros vamos camino hacia la estatura de Jesús. Amén. Tú no te puedes detener. Dígale al que está a su lado. Usted no se puede detener hasta alcanzar la estatura de Jesús, porque de acuerdo a lo que hemos leído en Efesios, eso es lo que nos enseña esta palabra. Entonces, ¿qué quiero que comprendamos esta mañana? Vamos a ver dos aspectos trascendentales para poder cumplir con ese plan de Dios para tu vida. ¿Cuántos quieren cumplir el plan de Dios en sus vidas? Ahora te vas a dar cuenta que Dios tiene un maravilloso plan para ti. El primer aspecto es el requisito que tiene esta misión que vamos a cumplir. El requisito que tiene esta misión. Como ya les decía, Jesús desarrolló un corazón, desde muy jovencito desarrolló un corazón manso y humilde. Él no fue un niño rebelde. Él no fue un niño que se desobedecía a sus padres, que andaba haciendo su propia voluntad, que no estaba interesado en las cosas de Dios. Él desde muy pequeño desarrolló un corazón manso, diga conmigo manso, y humilde. Pero fíjese, también fiel. Jesús tuvo un corazón fiel a todo lo que el Padre le encomendó. Eso es fidelidad. Tal como el Padre le mandó a hacer las cosas, así tal cual las hizo. Él no evitó nada de lo que el Padre quería para él, ni siquiera evitó la cruz. Porque al Padre le agradaba que el Hijo llegara a la cruz y Jesús cumplió ese requerimiento. Entonces, para que Jesús fuera formado, tuvo que pasar por situaciones, porque Jesús también enfrentó lo mismo que enfrentamos nosotros todo el tiempo. Por eso que Él tuvo que asumir forma humana, ser un ser humano como nosotros. Porque la formación de Jesús fue a través de los padecimientos. Así se formó el carácter de Jesús. Quizá usted dice, bueno, era el Hijo de Dios, ya venía formado. No, como hombre primera vez que Él estaba sobre la tierra. Como hombre primera vez que ejercía su vida como ser humano. Y de esa manera entonces tenía que cumplir con el requisito. Escuche bien, diga conmigo requisito. Tenía que cumplir con el requisito requerido por el Padre para ser agradable a Dios y llegar a la perfección para dar su vida por los pecados de la humanidad. O sea, Jesús, si Él no era perfecto como hombre, no podía dar su vida en la cruz. Y dice que Él fue perfeccionado por las aflicciones. Dígale que está a su lado, escucha lo que te están diciendo. ¿Fue perfeccionado por qué? Por las aflicciones, por los apretones, por las cosas difíciles que le tocó enfrentar, porque enfrentó oposición, enfrentó burlas, escarnio, enfrentó duda, incredulidad del pueblo judío. Todo eso lo enfrentó. Y eso era necesario que Él lo cumpliera. ¿Por qué? Porque tenía que demostrar al Padre una obediencia total para poder hacer un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. ¿Ok? Esa fue la formación de Jesús. Pero, escuche bien esto, ese no era el objetivo. Formar su corazón como un hombre perfecto, como tú y yo tenemos que también formarnos, no era el objetivo. ¿Qué es lo que era? Diga, el requisito. Era el requisito que tú y yo también tenemos que llegar a cumplir para poder servir a las demás personas. Para poder servir a los hombres, Jesús tuvo que cumplir con ese requisito y poder entonces presentar en la cruz del Calvario un sacrificio perfecto, porque el que se fue clavado en la cruz del Calvario, ese Jesucristo, tu Señor, era un hombre perfecto. Amén. No tenía ningún desagrado del Padre. Jesús no tenía ninguna cosa de lo cual el Padre dice, uy, no, mi hijo está clavado en la cruz, pero llevó cosas allí que yo siempre le dije que se las quitara y nunca las quiso destruir en su vida. El Padre no tenía nada que reprochar a su hijo.
¿Comprende eso? No tenía nada que reprochar. En Efesios capítulo 4, versículo 11, mire lo que dice la palabra de Dios, y versículo 12 también. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, luego que él asciende al cielo, dice, el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles en la tierra, ¿verdad? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y también maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es maravilloso. ¿Para qué existe la iglesia de Jesús en la tierra? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué existe la iglesia de Jesucristo en la tierra? Diga conmigo, para perfeccionar. Diga fuerte, para perfeccionar. ¿A quién le gusta la perfección de las cosas? ¿O a usted le gustan las cosas así nomás? Ponga un cuadro, no importa que le quede chueco, déjala así nomás. Pongamos el refrigerador aquí en esta esquina, listo. Oye, pero está cojo. Ah, no importa, déjalo ahí nomás. Los refrigeradores tienen una ruedita abajo, ¿no? Que se regulan hasta que quede firme. ¿Le gustan las cosas perfectas? ¿Sí? La palabra del Señor dice que lo cojo no se salga del camino. Cuidado, no andes por la vida cojeando. Usted tiene que enderezar sus pasos para que sus pasos sean derechos, sea una vida recta, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con la perfección de los santos. Entonces esta es la razón por la cual nosotros somos iglesia. La iglesia existe para perfeccionar a los santos. Y cuando tú llegas a la iglesia, lo que comienza a cumplirse en ese mismo momento es la perfección de tu vida. Los santos, dice acá la perfección de los santos. Los santos no están en el cielo, hermano. Los santos estamos aquí en la tierra. Entonces, la perfección de tu vida va a ser aquí en la tierra. Aquí el Señor te tiene para que tú puedas perfeccionarte y puedas cumplir esa misión que el Señor te tiene encomendada que cumplas. Entonces, la palabra perfeccionar en la Biblia tiene que ver con la edificación. Perfeccionar, edificar tu vida, edificar mi vida. O sea, es darle forma. Usted sabe que cuando una constructora comienza con una edificación, primero hay planos. O sea, nadie comienza a edificar un edificio sin saber en qué va a consistir la edificación. Si tú le preguntas a un maestro, oye, ¿cuántos pisos va a tener este edificio? El maestro te va a decir, vamos a hacer una torre de 11 pisos. Ah, ya. Y cada piso tiene 8 departamentos y cada departamento tiene 55 metros cuadrados. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque están ahí los planos que te dicen en qué va a construir esa edificación. Y esa edificación entonces es una edificación que mientras tú ves que se está construyendo, va tomando una forma. Diga conmigo, va tomando forma. La vida tuya y mía como cristiano también se levanta y debe ir tomando una forma. A muchos no les gusta, porque la forma que Dios tiene para ti no es la forma que tú traías desde tu familia, desde el mundo del cual tú vienes. Dios tiene que darle forma a tu carácter, a tu corazón. Dios tiene que formar primero tu carácter. Y eso quiere decir darle forma. Porque todos venimos rebeldones, orgullosos, respondones, ¿verdad? Criticones. Así llegamos a la fe. ¿Aló? La lengua cuando uno no es cristiano es lengua suelta. Y habla cualquier cosa. ¿No? Bla, 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 ni importa dónde deja la embarrada. Bla, 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 bla. Usted sabe que por el mal uso de la lengua nosotros causamos hasta enfermedades. Cuando en una casa hay contienda la gente se enferma hasta de cáncer. Cuando una persona critica al otro y lo hunde y lo trata mal y lo enferma y hasta lo puede matar. ¿Cuántos saben eso? La lengua es un miembro pequeño, pero puede dar vida o puede dar muerte. La lengua es importante. Y la lengua es parte del carácter que Dios tiene que formar en ti. Algunos hablan de más, hablan cosas de más. Dicen lo que no deben decir. Bueno, eso es que el Señor tiene que darnos la forma que debemos tener. Eso no es de un día para otro. Dígale que está a su lado, ten paciencia. Dígale a alguien, tenga paciencia. Ten paciencia, porque esto es un trabajo que es día a día, que el Señor lo va a hacer contigo, ¿ok? O sea, es pasar de un nivel de niños espirituales, por eso hice la palabra que he leído acá, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño? A un niño no le tenemos que enseñar mucho a pecar, peca porque es niño, ¿no? Pero los niños, dice acá, que son fluctuantes. ¿Por qué fluctuante? Un día está aquí, el otro día está acá. Un día está pensando esto, otro día está pensando esto otro. ¿Verdad? Porque son niños.
Entonces, la formación tiene que ver con dejar de ser niños y pasar a ser personas fuertes, ser personas valientes en la fe. Eso tiene que ver con forjar tu vida, con darle forma a tu vida espiritual como hijo de Dios. O sea, una persona fuerte en Dios es una persona que tiene firmeza en su obediencia. Al maduro no le cuesta obedecer, pero al que es niño, es mimado todavía. Le dicen rosado, no, él dice azul. Le dicen azul, no, dice él es lila. Porque es niño y es fluctuante, no le gusta que le digan las cosas. Y cuando tú llegas a la vida de fe, te va a tener que gustar que te digan las cosas. Te va a tener que gustar este libro. Y hay cosas que van a chocar de este libro contra tu vida. La palabra de Dios te va a decir, sé puntual. La palabra de Dios te va a decir, sé responsable. La palabra de Dios te va a decir, cuida tu lengua. La palabra de Dios te va a decir, no robes, no actúes con negligencia, no pleitees con tus familiares, aleja el odio de tu vida, aleja la venganza, sé obediente, sé fiel. Y todo eso va a chocar contra nuestra vida antigua hasta que nos damos cuenta que lo que más nos conviene es que Dios nos forme. Porque de esa manera vamos a poder cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? La iglesia es la que recibe cada uno de los ladrillos de la edificación, que eres tú y soy yo. Amén. La edificación de Dios es toda la iglesia. Pastores, no pastores, cada persona verdadera cristiana es un ladrillo que Dios añade a la edificación. Y la edificación de Dios, una de las cosas que más me gusta es que no tiene límite. La edificación de Dios nos dice, ¿para cuántas personas es vida en Cristo? ¿Para la cantidad de sillas que tengamos nomás? Pues caballero, no. ¿Para cuántas personas es esta iglesia? Cuando lleguemos a cuánto esta iglesia ya llega al tope y nunca más no puede entrar ni uno más. ¿Cuál es el tope? 400, ¿cierto? ¿Quién dijo 400? 500. Mire, de la convención de haber sido 5.000 personas el año pasado, pasamos a 12.000 este año. ¿Cuál es el tope? No hay límites. No hay límites. Diga conmigo, no hay límites. Para que la iglesia crezca no hay límite. Cada discípulo que va a venir a esta iglesia, discípula que venga a esta iglesia, será un ladrillo de la edificación. Un ladrillo de esa edificación que va a tomar parte de este edificio que es llamado la iglesia, ¿verdad? Entonces, primero tú llegas a la iglesia y lo primero que haces, ¿cuál es el lugar que ocupas? Cuando tú recién llegas. Todos llegamos a la iglesia en algún momento. ¿Cuál es el sitio que ocupamos? La tiene usted detrás de su trasero. ¿Cuál es el primer lugar que ocupa usted? La silla. Lo primero que ocupamos cuando llegamos a la iglesia es una silla. Y algunos le ponen hasta su nombre. No me la vayan a tocar porque es mi silla. Y si usted la ocupa, yo la miro feo. Resérvame la misma silla toda la semana. Pero después que ya tú ocupas una silla, ya no solamente eres un ocupador de silla, sino que ya tienes un sitio, ocupas un lugar en la iglesia. Ocupas un sitio en la iglesia porque Dios te va a usar a ti como un ladrillo de la edificación. Amén. Eso me encanta decirlo, porque uno primero, claro, obviamente no es nada, pero después de un tiempo ocupa un sitio, ocupa un lugar dentro de la iglesia. Y entonces los dones del Espíritu Santo son la herramienta que Dios le da a cada creyente, ¿verdad? Y le da los dones a los que van más hacia el liderazgo, a los que están ayudando a soportar, a sostener este edificio. Son los edificadores, los que están trabajando como edificadores son los líderes de la iglesia, que no son un número fijo para siempre. Los líderes pueden ser multitud de líderes. Y tú estás llamado también a eso. ¿Por qué? Porque tú tendrás que ayudar entonces con la herramienta que Dios te da, que son los dones del Espíritu Santo, para influenciar a cada discípulo. Aquí tengo discípulos. En la iglesia nuestra trabaja siendo discípulos. Una persona vino acá y me dijo, ¿cómo trabaja usted como iglesia? Yo le dije, nosotros aquí tenemos la gran función de hacer lo que el Señor nos enseñó a hacer discípulos. ¿Y quién hace los discípulos? ¿Usted hace los discípulos? Le dije, no. Los discípulos hacemos discípulos. Entre todos los discípulos, ¿hacemos qué? Hacemos discípulos. Aquí tengo un discípulo. Aquí Francisco, venga Francisco. Eres un discípulo. No es mi discípulo. Quiero establecerlo, es un discípulo amado, como todos mis discípulos son discípulos amados. Pero él no, en estricto rigor no es mi discípulo.
Jesús tuvo sus discípulos. Pero después hablaba de los discípulos que se habían reunido. Eran los discípulos, él es un discípulo de Jesús. Y él me aprueba a mí como su pastor y su líder para que yo lo edifique a él, para que en él se cumpla el propósito que Dios tiene para él. Dios tiene un propósito para mí y lo estoy cumpliendo. Y quiero cumplirlo siempre. Pero Dios también tiene un propósito con Francisco. Y él llegó a la iglesia como cualquiera de nosotros, como también yo llegué a una iglesia y me constituí en un hijo de Dios y después me doy cuenta que el Señor quería que yo fuera un discípulo. Y dije, yo también acepto esto. Ser un hijo de Dios tú no lo aceptas, tú lo recibes. Pero ser un discípulo tú lo aceptas. ¿Amén? ¿Aló? Ser un discípulo tú tienes que aceptar querer ser un discípulo o quedarte ocupando silla. Como ya lo habéis dicho. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia, Francisco? 9 años. 9 años. ¿Y estás dirigiendo personas? Sí, pastor. 2 células tenemos. 2 células tiene a cargo en este momento. ¿Cuántos discípulos en total hay en esa célula? Por lo menos 6 y 6. 6 y 6. Y Francisco está obviamente tratando de edificar a esos discípulos para que también en ellos se cumpla el propósito de Dios. Cuando uno cría un hijo, ¿qué quiere del hijo? Creció el hijo, lo mandó a la escuela, ¿verdad? Después lo mandó si quiere a la universidad o no. Tiene una profesión, un oficio, lo que sea. Y después uno quiere que el hijo se desarrolle, que haga algo en la vida. Y uno se siente bien o mal cuando el hijo se desarrolla. Y el hijo llega a la casa y le dice, mamá, mira, el primer sueldo de mi trabajo te lo quería regalar a ti. Qué lindo, ¿no? No todos los hijos hacen eso, no todos los hijos dan la primera. No importa al Señor, que el Señor le hable a algunos hijos aquí. ¿Están tus hijos por acá? ¿Tus hijos espirituales? ¿Hay algunos discípulos tuyos acá? ¿Sí? ¿Pueden venir, por favor? Para ayudar aquí a la ilustración. Pueden venir los que están bueno, hay algunos que están en su célula, los que están en célula con él. Vengan, por favor. Dame un aplauso a estos discípulos, ¿verdad? Cristian ¿está por ahí? Los que justo fueron al baño se la perdieron porque no van a salir en la foto. Ponga esa cosa. Ok, bueno, Francisco en este momento está dirigiendo 2 células y formando una ya para poder soltar esa célula, para que también esa célula, otra célula más se desarrolle a través de algunos de los que están acá con él. Entonces, ¿perdón? Algunos están en célula aquí, están con los niños. Así que bueno, ¿cómo ha sido para ustedes estar aquí al lado de Francisco como líder? ¿Les ha ayudado? ¿Les ha formado su vida? A mí sí. Sí. Primero, estuve primero con Benito y ahora estoy con Francisco. ¿Y tu vida ha crecido en este tiempo en la iglesia? Sí, en muchas cosas. ¿Y cómo te has sentido tú en esta célula donde estás participando como discípulo de Francisco? No, sí, bueno, muy bien. Sí, cada palabra que él, bueno, nos da, creo que a todos, bueno, por lo menos a mí me llega, pues. Sí, muy bien. Tú eres chileno, ¿no? ¿Se nota? No. Es venezolano, ¿no? Sí. ¿También fuiste a la convención? Sí. ¿Qué cosa el Señor te regaló allá? Una entrada. No, bueno. La entrada creo que, bueno. No, muchas cosas. Sí. ¿Cuál es el desafío? ¿Familiar, personal? No, bueno, un poco de todo. Familiar, personal. Sí. ¿Y comprometerse más con Dios? Sí, bueno, realmente. Ah, bueno, lo veremos, lo veremos. Sí. ¿Cuál es tu nombre? José. José. ¿Tú eres chileno o venezolano? Venezolano. Venezolano. ¿Cómo ha sido para ti estar ahí creciendo al lado de Francisco? Mucha orientación, mucha fe, una actitud positiva, seguir los pasos, como dice él o usted, ser un discípulo más. Ajá. Ser un discípulo más, es importante, él lo dijo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Josué. Josué, wow, conquistador. ¿Cómo ha sido este tiempo estar en célula con tu líder? Yo cuando lo vi, por primera vez él estaba ministrando los diezmos, creo, y yo lo vi, tiene una gracia especial, y cuando traté con él, vi que es un hombre que vive la palabra, ¿ve? Muy transparente, honesto y predica muy bien, o sea, lo que vive, y le he recibido mucho, ha sido de bendición para mí. O sea, tú lo apruebas a él. Sí.
como hombre de Dios. como hombre de Dios. O sea, Él te puede a ti formar Sí, o terminar de formar, porque siempre estamos en formación. Hola, ¿cuál es tu nombre? Michael, Michael. ¿Cuánto tiempo ya llevas en la iglesia? como 3 meses. Sí, ¿Y cómo ha sido ese tiempo con el líder? ¿Te ha ayudado a estar al lado de él? sí, una persona muy grandiosa, con una actitud muy fuerte para dirigirnos y me ha servido mucho. ¿El ejemplo de él te ayuda? Sí, claro. ¿Quieres ser como él? Sí, Va a tener que subir un poquito de peso, pero está bien, está bien. No, para dar la estatura, ¿no? Bueno, Dios te bendiga. ¿Por qué le he pedido que pasen adelante? Bueno, Juanito también está aquí con nosotros. Juan Jofré. Usted no es venezolano, ¿no? ¿Chileno? No, peruano, ve. Pero No, chileno. aquí somos multinaciones. Multinaciones. ¿Cómo ha sido el tiempo de estar con Francisco? Bueno, el tiempo ha sido maravilloso, la verdad, ha sido un pilar fundamental de nuestra familia y le doy gracias a Dios por haberlo conocido, la verdad. Y siempre se lo he dicho, ¿no? Porque gracias a él conocí a Dios, no lo conocía en mi vida, recién a los 48 años. Y a veces me pregunto por qué demoré tanto en conocer a Dios. Pero la respuesta la tuve después de la convención. Él siempre estuvo conmigo, él siempre me acompañó. Y él me tenía para grandes cosas, como dice Francisco. Así que agradecido de él. ¿Qué edad tienes? 48. 48 años. Y a los 48 años ya comprendes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, ¿cierto? ¿Lo cambiarías por algún otro plan en esta tierra? No, por nada. ¿Manejar solo taxis? No, primero está Dios. No, porque eso fue como lo que aprendí de parte de él. Pues yo trabajaba mucho en la noche, dejaba enfermedad de lado y llenaba un saco que nunca terminaba llenaba un saco que nunca terminaba de llenar con plata porque era un saco roto, me decía Francisco. Y la verdad me di cuenta que primero estaba Dios y él me empezó a proveer Dios, la verdad, y ha hecho grandes cosas en mi vida, en mi familia, en mi esposa, que la amo mucho, que ahora es mi esposa. Y todo ha sido gracias a Dios. Bueno, ellos también aquí se dieron cuenta que tenían que casarse, ordenar su vida y ya no ser convivientes, sino un matrimonio en las manos del Señor. ¿Y por qué quise tratar todo esto? Porque la formación de la vida de un discípulo viene a través de los dones y las habilidades que Dios le entrega al líder. Dios para eso nos da los dones. Y los dones de Él se van a transmitir a todos ustedes. Y si ustedes son fieles al lado de su líder, porque lo aprueban a Él como su autoridad, Él para estar conmigo, Él me aprobó a mí. Yo le dije, ven a trabajar conmigo a mi equipo, siento que el Señor te está llamando para que yo te forme a ti como discípulo. Pero esa capacidad viene de parte de Dios para poder formar a nuestros hijos espirituales y que ellos a su vez entonces transmitan a la generación que viene lo que el Señor les ha dado a ellos, ¿verdad? Y de esa manera entonces se cumple el propósito, el sueño de Dios, la misión de Dios aquí en la tierra. Gracias, queridos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Un aplauso para ellos. Entonces, obviamente que la entrevista no podía durar más, pues si no se nos va a la reunión. Porque hay muchas preguntas que hacer a cada uno de ellos, ¿se imagina? Pero lo importante es que Dios nos confía personas a nuestro cuidado. Mire, Dios me confió mi familia y yo fui responsable con mi familia. Y llevé a mis padres a la fe, unos antes, otros después, pero responsable por mi familia, ¿verdad? Y Dios nos confía personas para ponerlas a nuestro cuidado. ¿A cuánto le gustaría cuidar ovejitas? Levanten la mano, los que les gustaría cuidar ovejitas del Señor. Ese es el llamado que tú tienes. ¿Ok? Eso no es invento de la iglesia. Ese es el llamado de Dios para ti. ¿Ok? Esa es la misión de Dios para ti, porque el segundo objetivo es el objetivo de la visión, ¿verdad? El segundo aspecto más trascendental que Dios tiene para el cumplimiento de la misión es que se cumpla ese objetivo del cual estamos hablando. Mira lo que dice Mateo 28, 19, la parte A. Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fue lo último que Jesús le dijo a sus discípulos. Antes de irse, la gran comisión que el Señor le entrega a sus discípulos es id y haced discípulos a todas, diga a todas, fuerte, a todas las naciones. Ese es el plan de Dios. No es plan de la iglesia. Jesús nos puso en este plan. Amén. Entonces,
Este es el objetivo. Diga conmigo, este es mi objetivo. Es el objetivo que Jesús nos trazó de ir y hacer discípulos. Mire, la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra, y alégrese por lo que le voy a decir, llegará a ser tan grande como Dios se lo dijo a Abraham. La iglesia de Jesús llegará a ser tan grande. Cuando estuvieron en el Movistar se impresionaron la cantidad de cristianos que somos solamente hablando de la visión G12 en Chile. Ni siquiera estamos hablando de otras denominaciones cristianas que sirven al Señor. Imagínense, solo nuestra denominación o nuestra agrupación se llenó el Movistar Arena. ¿Y sabe usted que quedaron muchos afuera? Mucha gente de aquí que al final, que no sé qué, no se prepararon con tiempo, ni aunque después había 2 por 1, tampoco pudieron, o no quisieron, no sé. Pero la iglesia del Señor llegará a ser tan grande como el Señor se lo dijo a Abraham en la tierra. Y usted tiene que prepararse para eso. Todos nos vamos a preparar. Los que están aquí trabajando, por ejemplo, en los anfitriones, ni siquiera se imaginaron algún día que le iban a estar dando la bienvenida a personas que llegaban a la iglesia o a la iglesia del Señor. ¿Y cómo le dijo Abraham, el Señor a Abraham acerca de la iglesia? ¿Cómo sería? Le dijo, tan numerosa como la arena del mar será tu descendencia y tan numerosa como la arena del mar. ¿Quién puede contar ni siquiera un puñado de arena? Nadie. O sea, podría hacerlo, pero estaría no sé cuántos días o meses contando un puñado de arena. Así será tu descendencia y así está siendo la descendencia de Dios. Eso es lo que está sucediendo en todo el mundo, en este preciso momento, en todo lugar. Miles y miles de personas están siendo parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, diga conmigo, objetivo. El objetivo de la iglesia nuestra es recibir a todos los que serán los discípulos de Jesús para prepararlos para cumplir la misión. Ese es el objetivo de la iglesia. ¿Y cuál es la misión que tú y yo tenemos que hacer? Hacer discípulos. ¿Ok? ¿Tu misión cuál es? Entonces usted se va a dar vuelta al que está a su lado y le va a decir, tu misión es más que venir a la iglesia, es hacer discípulos. Pero ¿cómo si ni siquiera yo todavía hay discípulos? Bueno, comienza a ser discípulo. Porque como dijo el pastor Eli Emerson, el que es discipulado por alguien está siendo preparado para discipular a otros. Y eso es la misión que nosotros vamos a cumplir. ¿Será posible lograr esto? Formar discípulos en este mundo donde los líderes, los gurús de este mundo son los más pecadores de todo y están enseñando filosofías raras, baratas en la televisión, en el internet. ¿Será posible formar discípulos donde hay tanta maldad y pecado en este mundo? ¿Será posible hacerlo? No, es muy difícil hacer discípulos porque la gente está tan mala y piensa tantas cosas malas. Yo le voy a decir que la victoria ya fue ganada. La victoria para ser discípulo ya fue ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Si usted quiere dar un aplauso al Señor, déselo en este preciso momento. ¡Aleluya! Porque Jesús ganó la batalla para eso. Él cuando muere en la cruz es para que miles de hombres y mujeres se formen como sus discípulos. Porque Él no vino a buscar creyentes. Él vino a ser discípulos. Él dejó la muestra que no venía a buscar multitudes. Él formó discípulos. Y a los discípulos le dijo, id a hacer discípulos. ¿Quién es el que hace un discípulo? El que es primeramente discípulo. Y para eso el Señor hizo lo más grande. El mayor precio que se podía pagar, morir en la cruz, resucitar al tercer día de entre los muertos, pero no todo se acabó allí. Cuando Jesús resucitó y estuvo 40 días vivos con sus discípulos antes de ascender a los cielos, ahí no había acabado la obra completamente, sino que la obra del Padre se acaba cuando Jesucristo sube a los cielos. Amén. Cuando a Jesús se le da el título, la honra, la autoridad de ser hecho el Señor de los señores, el Rey de los reyes, allí se le da la autoridad máxima al Hijo de Dios. Y allí entonces dice la palabra que Él subió a lo alto, resucita, pero todavía no está todo terminado. Tiene que subir a lo alto. ¿Ok? Si Jesús dijo, en su palabra Él dijo,
si yo no me fuera, no puedo enviar el Espíritu Santo. Yo tengo que irme primero, porque si no me voy, el Espíritu no vendría. Y si el Espíritu no viene, quedo yo solo con el poder, pero la iglesia no queda con nada. Entonces diga conmigo, tenía que irse primero. Amén. Y mira lo que dice el versículo 8 que hemos leído. Dice acá, por lo cual dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Entonces, para Jesús poder desatar o derramar su poder y sus dones sobre sus discípulos, Él tuvo que primero salir de este mundo como Señor de señores, como el triunfador en la cruz del Calvario. Salió de este mundo, subió a lo alto, y de esa manera, allí en ese instante, cuando Jesús pisó el trono del Padre, todas las cosas le fueron puestas debajo de sus pies. ¿Comprende? Todo lo que te cautivaba a ti fue puesto debajo de los pies de Jesús. Por eso podemos estar aquí hoy en esta mañana adorando al Señor, cantando al Señor, recibiendo su palabra, creciendo cada día, porque Jesús lo logró. ¡Aleluya! ¿Alguien dice aleluya? ¿Cuál fue la cautividad que el Señor derrotó? Muy fácil, usted la conoce. ¿Quién te cautivaba a ti? El pecado. El pecado fue ya erradicado. El Señor ya lo pagó el precio por el pecado al morir en la cruz. ¿Qué otro cautivador o esclavizador fue que el Señor ya lo ató? Dice la cautividad del pecado, pero también la cautividad que provoca Satanás. Él y sus demonios, que eran los que no nos permitían conocer a Dios, los que nos impedían llegar a la iglesia, los que nos impedían abrir la mente, era Satanás y sus demonios. Pero también la muerte fue vencida, porque la muerte no pudo retener a Jesús. Él venció la muerte. Entonces esa cautividad también Jesús la venció, porque llevó a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Y el mismo infierno fue vencido. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Qué tremendo es esto. Y lo segundo que hizo Jesús está en el mismo versículo 8, la parte B, y dice, y dio dones a los hombres. ¿Comprende esto? ¿Cuántos comprenden esto? Diga conmigo, subió a lo alto y le dio dones a los hombres. Esto quiere decir que los dones no venían si Él no subía a lo alto. Llevó cautivo toda la cautividad. Y entonces dice que le dio los dones a los hombres. ¿Desde dónde envió los dones? Diga, desde el trono. Diga conmigo, desde el trono. Desde el trono Jesús dijo, ahora sí le puedo enviar todos mis dones a la iglesia, todas las capacidades. Usted tiene todas las capacidades que Dios quiere darte. Tú las puedes conseguir todas. Yo cuando veía a mis amigos enseñar la palabra en la iglesia, que eran ya predicadores, algunos eran maestros y me enseñaban a mí el discipulado, mis propios amigos que ya habían llegado antes que yo decía, wow, la sabiduría de mis amigos, y quién los hubiera visto antes, eran unos perejiles nomás. Y ahora en la iglesia eran maestros de la palabra. Yo decía, yo quiero tener eso. Yo los miraba a ellos y decía, yo quiero eso. Yo quiero enseñar como mis amigos. Señor, le dije una vez, hazme un maestro de la palabra, porque el Señor me dijo, ¿qué quieres que te dé? En un mensaje. Y yo dije, Señor, arrodillado ahí en mi asiento, Señor, yo quiero que me hagas un maestro de la palabra para enseñarle a muchas personas la palabra de Dios. Y a la otra semana el pastor se me acerca, en ese tiempo, ¿no? Y me dice, Renato, me dice, tengo algo que decirte. Yo pensé que me iba a retar, ¿no? Y me dice, quiero que en el próximo estudio bíblico tú enseñes la palabra el día jueves. ¿En serio, pastor? ¿Estaré yo preparado para esto, pastor? Sí, me dice, tú estás preparado, no te preocupes. Yo te voy a dar el tema, me dice, tú lo ejecutas y tú entregas la palabra. Y fue mi primera vez enseñando. Cuando estoy enseñando la palabra de Dios, el Señor me dice, tú me pediste esto. Tú me pediste esto. Porque para formar discípulos, enseñarle a las personas, tiene que venir un don. Y ahí tú te das cuenta que no eres tú, es un don. Que es un regalo, don es un regalo, gift en inglés. ¿Ve? Aprendimos una palabra en inglés hoy. Gift, regalo, don. ¿Se fija? Dios tiene todo para que nosotros podamos desatar la bendición de Dios sobre las personas. Y cuando tú entiendes entonces que Jesús ya venció y que tenemos la autoridad en esta tierra, diga, en esta tierra, tenemos la autoridad para hacer todo lo que Él hizo, no solamente ser como Él es, buenas personas, sí, claro, tenemos que ser las mejores personas,
Pero ¿qué es lo que Él hizo? Nosotros también lo vamos a poder hacer. Y hay un texto que me impresiona, que Jesús dijo, las cosas que yo hice, lo dice Juan 14, las cosas que yo hice, vosotros también las podréis hacer, le dice a sus discípulos, y aún mayores. ¡Wow! Y aún mayores. Mire, Jesús nunca tocó los 5 continentes de la tierra. Hay pastores evangelistas como nuestro querido pastor César Castellanos que recorre los 5 continentes todos los meses, llevando la palabra de Dios. Aún cosas mayores está haciendo la iglesia de hoy porque Jesús lo dijo. Cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. ¿Por qué? Porque Él se fue y nos dejó y desató todos los dones para nosotros. Todo lo que Jesús hizo, tú lo vas a hacer. Y donde tú estés, querido, crea esto que le voy a decir. Si tú ya eres un cristiano, donde tú estás, tú vas a desatar la bendición de Dios. Donde tú estás, desatas la bendición de Dios. Donde tú estás, los ambientes cambian. Algo cambia. Si un creyente entra a un lugar que está corrompido, algo va a pasar en ese lugar. Si entras a un hospital, alguien se va a sanar. Si tienes a un familiar con problemas, tú lo vas a poder ayudar porque tu presencia, tu vida, tu palabra cambia los ambientes donde nosotros entramos. Porque todo lo que Él hizo nosotros también haremos. Se desatará libertad donde tú estés, en tu casa, en tu barrio. Tú tienes la autoridad para eso. No se menoscabe, no piense que usted tiene poco de Dios, sino que Dios te ha llamado para que con sus dones tú también puedas edificar y bendecir a otras personas. Dios nos va a entregar a los discípulos. Los discípulos se forman a través de una autoridad. La autoridad de Dios tiene los dones ya desarrollados. El que llega por primera vez comienza a desarrollar sus dones. Pero el que ya tiene dones desarrollados va a poder bendecir a ese grupo de personas como Francisco, con sus discípulos, para poder formarlos. Y después alguien de ese grupo de él tomará la batuta, tomará el bastón de mando y se irá a abrir otra célula con otro grupo de personas. Y así se multiplica el reino. Y cada uno de ustedes deben estar con un líder que les ayude a formar sus vidas. Usted no se puede formar solo. No venga solo los domingos a la iglesia. Usted entre a una célula y deje que un líder lo forme, una líder te forme. ¿Por qué? Porque te va a preparar para cumplir la misión que Cristo tiene para ti. Y ahí tú vas a decir, en esta tierra yo ya sé cuál es la misión que tengo. ¿Cuál es la misión que tengo? Formar mi carácter. Un líder me va a ayudar a formar mi carácter. Amén. Un líder forma mi carácter. Lo que hoy día es Francisco, lo que hoy día son los líderes de esta iglesia, no son lo que eran cuando llegaron. Porque cuando una persona llega a la fe, llega como piedra bruta, ¿verdad? Y algunos bien bruta. Claro, porque uno no aprende, le dice las cosas y no las hace, pero después se empieza a dar cuenta que, uy, no me está yendo nada de bien haciendo las cosas a mi manera. ¿Y quién te va instruyendo en eso? Diga conmigo, un líder. Una autoridad, un hermano que te quiere ayudar. Los líderes no son para andar dando órdenes, son para ayudar a formar el corazón. Y yo doy tantas gracias por los que a mí me formaron, por los que me ayudaron y por los que me siguen ayudando a formarme. Doy tantas gracias por ellos, porque sin esas personas no llegamos a ninguna parte. Gloria a Dios, yo también estoy sujeto a autoridad y también quiero seguir creciendo. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir creciendo? Vamos a llegar muy lejos, ¿ok? Entonces, diga conmigo, la madurez es el comienzo, pero no es el objetivo. Tampoco es el objetivo que usted esté pensando, ya voy a ir al cielo y voy a obtener la vida eterna, porque tampoco es el objetivo. La vida eterna no es el objetivo. ¿Aló? Llegar al cielo no es el objetivo. Ya vengo a la iglesia, soy salvo, si me muero soy salvo. Y mi vida no se va a perder en el infierno. No. La vida eterna es el premio. ¿Aló? La vida eterna es el premio de los que han amado a Dios en esta tierra y le han servido. Ese es el premio. La salvación es para ellos. Y es un premio. Es un galardón final, como dice la Biblia. Recibirán el premio, el galardón final. Para eso tú no tienes que luchar. Simplemente sé fiel. Sé fiel, porque eso ya es tuyo. Si eres fiel, al final tu premio es, estés vivo, estés muerto. El premio es, el Señor te va a decir, ven. Fuiste buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Sube, pasa, entra por la puerta. Entra al gozo de tu Señor. Entonces la salvación no es el objetivo. La salvación es el galardón. Pero el objetivo, ¿cuál es?
hacer discípulos. Amén. ¿Y cuántos ya se están formando como discípulos en sus células? ¿Cuántos ya le dan gracias a Dios por sus líderes? ¿Y cuántos no tienen célula todavía? ¿Cuántos no tienen un líder que los forme? Levántenme su manito. Los que no tienen líder que los forme. Levántenme su mano. Los que no van a ninguna célula. Los que no van a célula. ¿Todos van a célula? ¿Ustedes no van a ninguna célula? ¿No? No, ya los invitamos. Hoy día los invitamos. Y les damos la bienvenida. Y te puedes acercar. Afuera hay una mesita donde hay algunos líderes. Te van a poder orientar a qué célula tú puedes ir. ¿Y quién te va a ayudar a formar tu corazón? Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Para que se cumplan en nosotros estos dos aspectos. Amén. Dios nos está formando. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Padre, en esta mañana yo te bendigo, te doy tantas gracias por este día, porque sé, Señor, que tú has traído para hablarnos una vez más. Señor, y tenemos un tremendo propósito que cumplir en esta tierra. El propósito, Señor, es conocerte, pero también tener tu corazón, tener tu carácter, dejar de ser niños fluctuantes, dejar de ser niños a nuestra manera, para que tu forma sea la que esté en nosotros. Formar nuestro carácter, formar nuestro corazón, aprender de ti, Señor, y de nuestras autoridades. Aprender a ser mansos, aprender a ser humildes, aprender a ser personas fieles, sujetas, obedientes, para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas y no perdamos años de nuestra vida. No nos perdamos en la vida, Señor, haciendo cosas, pensando que la vida es solamente un trabajo, pensando que la vida solamente es ganar dinero, mantener una familia, tener una mujer, tener un hombre. Tú tienes un propósito aún mayor que ese para nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Tu propósito es que podamos levantarnos como tus discípulos, Señor. Discípulos enseñables, moldeables, fáciles de tratar, fáciles de formar. Eso es lo que queremos ser, Señor. Y tú le vas a decir al Señor en esta mañana, dile estas palabras: Señor, yo pongo mi corazón, dígale, delante de ti, dígale, para que tú formes mi vida. Y todo lo que tengas que cambiar dentro de mí, Señor, hazlo sin ningún impedimento. Yo te autorizo para que tú formes completamente mi vida y pongas en mí, diga fuertemente, el carácter de Cristo. Pongas en mi vida el carácter de Jesús para ser como Él es y no como yo era, sino como tú eres. Y ayúdame, Señor, para ser un discípulo fiel, para dejarme enseñar, para poder levantarme como un discípulo, como una discípula, para formar a otros discípulos. Porque tú nos has mandado, Señor, a ir y a ser discípulos. Tú me entregarás los discípulos. En su momento, tú me entregarás discípulos. En mis manos me los entregarás para que yo los guarde, para que yo los cuide y les enseñe en tu nombre lo mismo que yo he aprendido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Padre, hoy quiero derramar esa bendición. La bendición de tu Espíritu Santo, Señor, sobre la vida de tus hijos. Que venga esa gracia tuya, Señor, a sus corazones. Y que venga ese entendimiento, Señor, sobre la misión que nos has encomendado. Dejar formar nuestro corazón y transformarnos, Señor, en los ejecutores del plan tuyo. Cumplir el objetivo que es hacer discípulos. Da la gracia, Señor, da la gracia. Y los que ya están, Señor, para iniciar una célula, iniciarse como líderes de célula, que este sea el tiempo, Señor, para que lo hagan. Este sea el tiempo, Señor, para creer en tu llamado y lo puedan ejecutar ya, Señor, con prontitud, sabiendo, Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos. No son muchos, pero esta ciudad es muy grande, Señor. Hoy oramos porque yo está creyendo, Señor, que esta ciudad será tocada por ti
haremos discípulos en esta ciudad y tú los entregarás en nuestras manos. Dile al Señor con tus palabras: entrégame esos discípulos que tú tienes preparados para mí. Dile: entrégame esos discípulos, yo los voy a ayudar, yo los voy a encaminar, yo les voy a enseñar tu palabra. Forma mi corazón, Señor, para que eso sea una realidad. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.